Germán de los Santos hace periodismo, periodismo en serio. Investigaciones, junto a Hernán Lascano escribió el libro Los Monos y nos atrapó, junto al CONADAMON, en informes que empezaron a salir en La Nación contando cómo se gestó todo lo que hoy vemos en la ciudad de Rosario, hay que decirlo también, Gran Rosario, Santa Fe y todo el país, en relación a el narcotráfico. Más de 70 entrevistas muy bien presentadas, mucha información, pero contada de una manera para que todos podamos entenderlo. Hoy tengo el agrado de tenerlo acá en el Día en 30. Germán, gracias por venir. No, gracias por la invitación. La verdad, te quiero felicitar por el laburo que han hecho, que se puede ver, que es libre de lectura, de visualización, y que está en La Nación. Y te quiero preguntar, ¿cómo se originaron estos 8 informes y cómo me laburaron juntos con el CONADAMON para hablar sobre este tema que es tan importante hoy? Bueno, el diario La Nación le viene dando desde hace tiempo mucha importancia al tema de Rosario por sus vínculos y su impacto con el narcotráfico, la violencia. Y hubo una apuesta de formar un equipo, o sea, como que las caras visibles somos Hugo Alconada y yo, pero hay detrás también un equipo muy importante, más de 15 personas trabajaron en esto, de hacer una especie de serie sobre este tema, sobre el narcotráfico, la violencia, pero desde distintos puntos que muchas veces en los medios no se tratan. Por ejemplo, el institucional, el político, todos los vínculos y las relaciones que fueron apareciendo, el tema de la connivencia policial, de la justicia. Otro enfoque fue, desde el punto de vista social, la penetración del narcotráfico. Perdón que sí, estoy medio engripado. ¿Querés tomar agua? Ahí tenés. No, está bien. Hay algo importantísimo. Sí. Te decía, desde lo social, que no es algo que está muy visitado, de la penetración del narcotráfico en sectores de alta demanda social. Y después, también otro punto importantísimo, que fue la justicia, la policía, lo político y el lavado de dinero. Que eso también en las crónicas policiales muchas veces queda, digamos, no se ve el último eslabón de la cadena y apuntamos a tratar de, con información, contar, digamos, cómo es el recorrido desde un búnker hasta una cueva financiera y que ese dinero termina blanqueándose o lavándose. Recién mencionaba y charlaba con vos, más de 70 entrevistas han hecho entre fiscales, jueces, políticos, todos los eslabones que forman parte de esto. Venís estudiando el tema hace años. ¿Qué cosas de esta investigación te sorprendieron o novedades para vos que hayas encontrado que no conocías? Lo que me sorprendió fue la reacción. Porque la mayoría de las cosas que publicamos se fueron contando en distintas partes, yo las fui reflejando en el diario La Nación, pero la reacción, sobre todo desde el punto de vista político, fue muy importante. Digamos, verse en una infografía vinculado y, digamos, una trama mucho más grande, más integral, cuando uno va viendo las relaciones, eso provocó una reacción importante. Y me parece porque mucha gente no se ve en esos vínculos, sobre todo desde el punto de vista político, y ahí que aparezca en un diario de Buenos Aires es fuerte. Claro, porque hay una de las infografías, yo los invito a que lo busquen, pero que aparecen gobernadores y flechas, y esas flechas por ahí terminan en un arco. Sí, sí, sí. Después ustedes lo explican, pero en el mapa está. Sí, sí. Y que consultamos a cada una de esas fuentes. Por ejemplo, el gobernador Omar Perotti. Sí. ¿Qué te dijo? Claro, ¿por qué lo consultamos al gobernador Omar Perotti? Porque Leonardo Peiti, un empresario que estuvo detenido y que declaró como arrepentido en una causa judicial, dice que él
pagaba $250.000 a un senador provincial, él dice que es Armando Traferri, y que ese dinero iba para la campaña del Partido Peronista. Bueno, lo llamamos y lo consultamos, lo negó, pero digamos se hizo ese método, esa metodología, digamos, de, bueno, si alguien está mencionado vamos a llamarlo, a ver qué dice. Hay un fragmento que a mí me sorprendió muchísimo. Digo, si esto hubiera pasado, ya estamos en los términos México-Colombia. Cuando ustedes en el informe mencionan el atentado al City Center y cuentan en la investigación que el tiroteo que hubo en el City Center tenía un objetivo inicial que era terrible. Y quiero que lo cuentes. ¿Cuál era el objetivo inicial del Era atentado? que un auto volara en el estacionamiento. No lo puedo creer. Claro. El objetivo era ese, y fueron detenidos 2 personas que iban a hacer ese atentado un sábado, cuando el City Center está lleno, que fueron detenidos por la prefectura, y que ahí es como la raíz de esta gran investigación que después termina con este empresario vinculado al juego clandestino detenido, porque él es el que, por pedido de la banda de los monos, empieza a buscar información dentro de la Fiscalía de Rosario para tratar de que esas 2 personas sean liberadas. En realidad lo que se buscaba era que no declaren, que no hablen, porque había un plan mucho más grande detrás, y ahí se empieza a ver que hay fiscales, el jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Cerjal, y otro funcionario que es Gustavo Ponce Assad, que cobraban coimas, que pagaba este empresario, y que esa información después terminaba en la banda de los monos. Se hace un atentado después, que es una cosa muy trágica, porque un hombre que estaba fumando un cigarrillo en uno de los balcones del casino termina asesinado de un disparo. ¿Qué se buscaba con esto? Eso te quiero preguntar. ¿Por qué querían hacer explotar un auto en el estacionamiento Porque del City estaban Center? extorsionando al casino y a una empresa de seguridad para cobrar más dinero. Entonces, ¿cómo era el mecanismo? Bueno, generar un hecho casi terrorista para presionar y buscar sacarle más dinero. Vos decís sacarle más dinero. Ustedes tienen la información de que el casino ya pagaba por su seguridad. Exacto. Bueno, y hay muchas cosas raras en torno a eso, desde, y eso lo contamos no en esta investigación, sino en el libro de los monos, cuando se construye el casino, ahí había un asentamiento, y los monos son los que negocian con el casino el traslado de todas esas familias, que se hace de forma muy tranquila, pero hubo obviamente plata de por medio. Un arreglo A partir de eso, históricamente, la familia Cantero manejó muchos negocios que están alrededor del casino, los remises, qué sé yo, muchas cosas turbias, ilegales, que también, entre ellos la provisión de sustancias también y de drogas. Te quiero preguntar por la figura de quien fue ministro de Seguridad de Perotti, hoy investigado por espionaje, Marcelo Saín. Quiero que me cuentes quién es Marcelo Saín, por qué Perotti confió en él y terminó como terminó, qué rol juega Saín en todo esto. Bueno, cuando llega Saín al Ministerio de Seguridad, había muchas esperanzas porque era una gran oportunidad, por ejemplo, para hacer una reforma de la Policía de Santa Fe que desde la década del 70 que no se hace, desde el año 1974. Y se perdieron un montón de oportunidades porque el personaje de Saín como que se lo comió a él. Por eso también esta causa de supuesto espionaje ilegal, que todavía no se produjo la imputación, no está claro qué pruebas hay ahí. Hay algunos diálogos que aparecieron en los medios,
pero que no tienen que ver con espionaje. Yo Sí, quiero ver a sí. ver qué pruebas tienen los fiscales con esta causa. Pero Saín tenía una oportunidad y la perdió, que fue hacer cambios de fondo, porque tenía un diagnóstico. Saín es un académico que estudió muchísimo el tema, incluso de Rosario. El mismo Puyaro, antes de asumir, dijo que... Era asesor de Claro, Puyaro. claro. Lo había convocado el ex gobernador Miguel Lifchit, porque es uno de las personas que más sabe de seguridad en el país. El problema fue que se lo comió ese personaje y después terminó sospechado de, yo digo sospechado porque todavía no hay condena, pero sospechado de hacer actividades que no tenían que ver con la función que tenía, que era la de ministro de Seguridad. Ahí había información judicial que estaba o que daba vueltas por el ministerio, cosas delicadas que muchas veces también le dieron argumentos a personas que sí fueron investigadas y están acusadas en la justicia, como el senador Traferri, de que Saín era una especie de estiuso en Rosario. En parte del informe hablan de lo social, que eso está buenísimo para que tenga esa mirada, y también de estructuras de la política de la provincia arcaicas, de un poder legislativo que empieza a sesionar en mayo, Sí. de una constitución atrasada. ¿Por qué le buscan este contexto ustedes o qué encontraron en estos eslabones que expliquen el motivo de por qué Rosario y Santa Fe generó esta ebullición en el narcotráfico? Sí, sobre todo cuando se analiza desde el punto de vista institucional, algunos sectores que se nota un atraso y que sería como conveniente actualizarlos, modernizarlos. La Cámara de Senadores es uno. Hoy parece un lugar que tiene presupuestos millonarios, más altos que el Ministerio Público de la Acusación, que es el que realiza las investigaciones, y ese sería un punto, y sobre todo teniendo en cuenta que la Constitución de Santa Fe también necesita una reforma que muchas veces, y estos debates aparecen en las elecciones porque lo que parece que está en juego solamente es la reelección del gobernador, pero hay muchísimas cosas, entre ellas que no se puede investigar en la provincia de Santa Fe a un legislador. Una locura. Una locura. No pasa a nivel nacional con los expresidentes. No pasa en ninguna parte del Claro. país. Sí, sí, sí. Es increíble. Quiero preguntarte, porque me da la sensación que este año empezaron a caer o a estar en la opinión pública los de guante blanco. Los Sí. financistas, los que están de traje y corbata y van por el centro. ¿Por qué está pasando esto durante este último tiempo? ¿Qué cambió que hizo que empiecen a aparecer en el centro de la escena? En este trabajo también contamos, que para mí es importante, como también el dinero blanco se va mezclando con el negro. Y ahí es donde aparecen las cuevas financieras. Rosario es una plaza donde hay muchísimo dinero dando vueltas, legal e ilegal. Pero tiene un poder económico muy fuerte por estar en el corazón de la exportación de granos de la Argentina. Bueno, a partir de esto, el dinero negro del narcotráfico se mezcló con el dinero negro también de la actividad agroexportadora. ¿Cómo es eso? Claro, al haber tanto dinero, Sí. hay una parte digamos, de ese sector productivo que se mueve en negro. Claro. Porque la economía argentina, en realidad, más de un 50% se mueve en negro. Que no digo, nosotros no decimos que son los exportadores, porque esa digamos, estructura debe ser en blanco sí o sí. Pero hay toda una cadena intermedia hasta que llega a la exportación de los granos que muchas veces está en zonas grises. Bueno, en esas zonas grises entra también el dinero del narcotráfico. Y ahí se cruzan los negocios, aunque no los involucrados, los protagonistas.
Pero, por ejemplo, Gustavo Shanahan, el ex titular de Terminal Puerto Rosario, que era el titular de una cueva financiera muy importante, en una financiera en el centro de Rosario, agarraba el dinero de todos estos costados y en su cueva, en su financiera, se transformaban en dólares. El del narcotráfico, por ejemplo, tenía un valor mucho más alto. Se le cobraba al narcotraficante, en este caso un ex piloto de aviación peruano, que está preso en la cárcel de Marcos Paz, se le cobraba un 3% más. Cambiaban por semana 33 millones de pesos. Por semana. Por semana. Y esto es de un solo sector de la ciudad, el más pobre, Villa Banana. Mirá en cómo Villa Banana se generaba eso. desde Villa Banana ese dinero terminaba en el centro de Rosario y después se transformaba o se convertía en dólar blue, cobrándole un diferencial porque había riesgo. Claro. Bueno, el intermediario de estos dos mundos, el de la pobreza y el narcotráfico de Villa Banana, era un joven que está prófugo, que era un gran jugador de rugby. Por eso digo, cómo se van uniendo distintas geografías de la ciudad, distintos mundos, cuando el dinero es sucio. Esto sucede, estas investigaciones, ¿no? Y Shanahan, te interrumpo un segundo porque es muy importante. Sí. Estaban los pasos también. Claro, exactamente. Claro. Ahí fue denunciado. Sí. Y Shanahan fue procesado no por lavado de dinero, sino por narcotráfico. Que eso es un antecedente muy importante porque la condena es otra. ¿Está detenido él en esto? Está detenido en su domicilio. ¿Por qué tiene domiciliaria? ¿Qué aluden a...? Por... ¿riesgo, edad? No, que no tiene... Él aduce que no hay riesgo de que se pueda escapar, fugarse, que puede estar en su domicilio. ¿No es mito entonces esto que se decía viva voz en su momento? No, hay muchos edificios financiados por el narco en Rosario. No sé si financiados. No, lo que no hay son muchas investigaciones para probar esto, porque ahí hay otro agujero negro. En la justicia federal no ha llegado en los últimos 5 o 6 años una sola causa a juicio por lavado de dinero. Entonces, hablamos de los supuestos, de los fantasmas, pero de cosas concretas que lleguen a juicio. El año próximo se va a hacer el juicio de lavado de dinero de la causa de los monos, que es una vergüenza, porque es una fotografía antiquísima de una banda criminal que hoy tiene un poder económico fenomenal y que en esa causa judicial aparecen muy pocos elementos de lo que es hoy. Antes de hacerte la última pregunta, se pasaron estos 25 minutos rapidísimo. Te quiero preguntar dónde la gente puede ver estos informes, cómo puede ingresar para verlo. Está en el sitio de La Nación, van apareciendo a lo largo de estas semanas, son 9 informes. Después se va a hacer una especie de micrositio cuando ya terminen de aparecer los 9, donde se van a poder ver todos los informes juntos, digamos. Desde todo tu conocimiento, desde todo lo que has investigado y lo que pasa a nivel internacional, específicamente en Rosario, no digo si esto tiene solución, pero ¿cuál es el camino que hay que hacer desde la política, desde la justicia, para empezar a ver un panorama diferente? Mira, otro cuando hablamos de los objetivos de este trabajo, también fue tratar de imponerlo en la agenda, que hoy no está. O sea, este problema que sufre Rosario de la violencia mezclada con el narcotráfico y con actividades muy densas, no está en la agenda nacional. Y eso tiene que ver
con que el fracaso fue transversal. O sea, desde que apareció este fenómeno con mayor virulencia a partir de 2012, fracasaron todos. Entonces nadie quiere hablar de esto. Y el problema es que no solo es Rosario digamos, el germen de todo esto. En la provincia de Buenos Aires ocurre exactamente lo mismo. No quizá con los niveles de violencia y de crímenes que hay en Rosario, pero el fenómeno y la estructura incluso es más grande. Más grande. Claro. Y hay otra cosa que yo insisto de no mirar solo la ciudad y encerrarnos en la ciudad de Rosario como que acá ocurren todos los males del mundo, sino alejar un poco el zoom y ver que en Asunción del Paraguay están ocurriendo cosas terribles, en Rosario también, y en Montevideo también. Montevideo hoy está en una situación complicadísima con la violencia, y eso tiene que ver con la hidrovía. A partir incluso de la pandemia, la ruta fluvial de la hidrovía, por la ruta salieron o se secuestraron 50 toneladas de cocaína, con destino a Europa, África y Asia. Toda la cocaína que se produce en Sudamérica hoy está saliendo por esa ruta fluvial que pasa por nuestro río Paraná. Son problemas que no son simplemente una banda criminal de barrio La Tablada. Es mucho más grande y puede ser mucho peor, además. Estamos viendo en pantalla imágenes de justamente lo que se van a encontrar si investigan. Esta es la primera, el huevo de la serpiente, y después continúan. Una vez lo escuché a Mujica decir que el narcotráfico es como una mancha de aceite. Si vos apretás el dedo, por ejemplo en Rosario, se va a ir la mancha para otro lado. Por eso es un problema nacional. Claro, exactamente. Incluso te digo, es un problema regional. Mataron a un fiscal en Paraguay, en Colombia, cuando estaba de luna de miel con su mujer. Una locura. Y lo mató un uruguayo. Mirá cómo... Germán, te agradezco muchísimo que hayas venido, que nos compartas todo esto y desde acá queremos que estés siempre en la agenda, hablar de estos temas, darle un enfoque también social como lo han hecho ustedes, porque hay vidas detrás de todo esto y el labor de ustedes es clave, así que te felicito nuevamente y gracias por haber venido. No, muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Nos vamos, no hay más tiempo. Germán de los Santos, métanse, lean estos informes porque también es importante saber lo que pasa y estar informados. A pesar de lo mal que a veces la pasamos, hay que saber de qué se trata porque esa información después nos da poder también un poco a la hora de elegir. Nos vamos, que la pasen bien. Chau, chau.